I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. El año 2020 llegó con una nueva epidemia mundial proveniente de China. El país más poblado del mundo y la segunda economía más grande del planeta. Primero se le conoció como coronavirus y ahora su nombre es COVID-19. En menos de 2 meses alcanzó un total de 2.000 muertes, la mayoría en China, y 74.000 contagios expandidos por 29 países. Hasta el 18 de febrero, en México se habían presentado 16 casos sospechosos, pero ninguno fue confirmado. La historia del descubrimiento de COVID-19 y la expansión de la emergencia mundial nos ayuda a entender la importancia de las nuevas epidemias globales. El 30 de diciembre de 2019, el joven médico chino Li Wenliang mandó un mensaje a antiguos compañeros de la facultad. Les advirtió que en el hospital de la ciudad china de Wuhan habían ingresado 7 pacientes, todos con síntomas graves y similares al síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que entre 2002 y 2003 dejó 800 personas fallecidas. Li precisó que los enfermos tenían algún tipo de contacto con el mercado de pescados y mariscos de Huanan. Donde se vendían también todo tipo de animales salvajes. El mensaje de alerta a sus colegas médicos se viralizó muy pronto en las redes sociales de China. El joven oftalmólogo de 34 años había descubierto una nueva cepa viral, el ahora conocido como COVID-19. Las autoridades sanitarias chinas reaccionaron airadamente. Conminaron a Li a retractarse. Si no lo hacía, sería llevado ante la justicia. Esta actitud de negación tendría consecuencias fatales no solo para la provincia de Wuhan, sino para todo el mundo y para el propio Li Wenliang. El 8 de enero, Li atendió al primer paciente con glaucoma, que ya presentaba los primeros síntomas. El 10 de enero, el mismo médico comenzó a sentirse mal. 2 días después, fue hospitalizado. El 1 de febrero le confirmaron al médico que él también estaba infectado del coronavirus. El 6 de febrero de 2020, Wenliang falleció. En la red social Weibo, la más popular de China, el nombre de Li Wenliang se convirtió en un símbolo heroico. Una oleada de ira tan fuerte como el coronavirus provocó 1.5 millones de visualizaciones y menciones. El médico alertó a tiempo a 150 de sus colegas, pero las autoridades de China trataron de minimizar la epidemia en ciernes. El presidente chino Xi Jinping tuvo que modificar la actitud de negación y decretó una guerra popular en contra de esta enfermedad. El mismo día que Li Wenliang falleció, el 6 de febrero de 2020, el COVID-19 ya llevaba 638 muertos en 25 países y 31.400 contagiados. En menos de una semana, el 10 de febrero, la Comisión Nacional de Salud de China informó que ya habían rebasado los 1.000 muertos, superando los 774 decesos que provocó el brote de SARS entre 2002 y 2003. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia mundial y se calcula que la expansión es muy rápida, 150 nuevos casos por día. Una emergencia de salud pública de importancia internacional responde básicamente a 3 criterios. El carácter inusual, extraordinario, estamos hablando de un nuevo virus, de una infección respiratoria grave. 2, que podría tener un impacto, o sea, que podría diseminarse a través de los intercambios viajeros, eventualmente comercial, etcétera, a otros países, o sea, una difusión a otros países y en estos países diseminarse al interior del mismo o a otros países vecinos. Y el último criterio es que se evalúa que va a requerir de una colaboración, cooperación internacional para contener el evento.
En México, desde un inicio, la Secretaría de Salud designó como vocero al doctor José Luis Salomía y el subsecretario Hugo López-Gatell ha dado seguimiento al tema en las conferencias matutinas. La síntesis es este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud. Es un virus nuevo que se descubrió en China al inicio del año. Desde el 9 de enero, el gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una detección selectiva en la aeropuertos internacionales que tienen vuelos relacionados con China. Solamente en el aeropuerto de Tijuana tenemos vuelos directos, otros 5 aeropuertos tienen vuelos indirectos desde China, es decir, hay escalas en otros aeropuertos internacionales entre China y México. En México nos hemos planteado 3 escenarios posibles sobre los cuales estamos trabajando, a su vez 3 fases de preparación. Los escenarios planteados son: el primero es el que hemos denominado como el escenario de importación, es decir, aquel en el que vamos a tener nuestros primeros casos importados, vamos a tener transmisión secundaria o de segunda generación, como también se le dice, y por lo tanto vamos a tener a lo mejor brotes familiares, es decir, van a enfermar las personas con contacto directo o más cercano de este caso importado. Para ese primer escenario tenemos definitivamente el sistema está preparado, está listo, es una carga de enfermedad todavía baja y el sistema que en el hoy tiene la capacidad de atender a la influenza puede sin ningún problema llevarlo a cabo. El desafío es enorme porque aún no existe una vacuna y los equipamientos médicos para enfrentar el coronavirus comienzan a escasear. La demanda es 200 veces más alta y los precios se han multiplicado por 20, afirmó Tedros Adhanom, director general de la OMS. Del escándalo inicial, el coronavirus o COVID-19 ha pasado a ser un desafío que une los esfuerzos de la ciencia, de los gobiernos y de las agencias internacionales. Del recelo inicial, el gobierno chino pasó a una ofensiva mediática intensa. El epicentro de la crisis sigue estando en la ciudad de Wuhan, donde hay imágenes de presuntos contagios en las calles. La economía de esta gran urbe industrial se ha colapsado. La epidemia ha afectado a otros países vecinos de China como Hong Kong, Filipinas, Taiwán y Japón. El 85% de los pacientes pueden mejorar si cuentan con un buen apoyo médico, tratamiento y están bien alimentados, aseguran los expertos. En México, las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la mesura y a la estrategia de prevención. Lo que es en este momento importante tener es la comparación de esta epidemia con otros fenómenos de salud o de infecciones respiratorias, de manera particular la influenza. Todos saben que estamos en la temporada de influenza, que empezó en octubre de 2019 y que terminará gruesamente en marzo de 2020. Esta influenza es la influenza estacional y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019 que afecta a China. La transmisibilidad es más o menos semejante. En términos llanos, esto quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a 2 o 3 adicionales. Esto es un parámetro muy importante para saber qué tan transmisible es. Y todavía se desconocen algunas características del virus, por ejemplo, su periodo de incubación, hasta ahorita se estima que es de 2 a 10 días, y uno de los elementos importantes es que se va descubriendo que una gran cantidad de personas no tienen síntomas, no tienen enfermedad, a pesar de estar infectados. Eso es esperanzador en términos del impacto que tiene el virus, pero a la vez los virus que
pueden infectar sin causar enfermedad, se facilita su propagación. También para dar tranquilidad a toda la población. No se tienen riesgos en México. Vamos a hacerlo por esta ocasión. Acaba de decir el doctor Hugo López-Gatell que se informa todos los días a las 9 de la noche sobre este virus. Pero ahora, o sea, nada más por tratarse de algo que puede estar generando alguna inquietud, alguna preocupación. El efecto más negativo que se esperaba del coronavirus era una crisis de comercio mundial colateral y una afectación en el mercado mexicano. Hasta el 14 de febrero no había ningún brote de nerviosismo económico por la epidemia. Pero voy a dar un dato duro. En este año, por el coronavirus, entre otros factores, pero el coronavirus ha afectado mucho la economía mundial, lo que tú estás planteando. En lo que va del año, la única moneda que se ha fortalecido, se ha apreciado, a pesar del coronavirus, es el peso. Un estudio reciente del Deutsche Bank revela que el impacto más negativo será en las economías de China y de otros países que registrarán una disminución en la tasa de crecimiento anual. Para el 2020, China disminuirá del 6.1 a 5.8% su tasa de crecimiento, mientras que en otros países asiáticos la disminución promedio será de 4.4 a 4.1% y a nivel mundial se prevé un impacto de apenas 0.5% de disminución. Por lo pronto, el jueves 20 de febrero, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimó que las pérdidas globales para las aerolíneas a raíz de este brote podrían rondar los $30,000 millones. Además, se prevé una contracción de 13% en la demanda de viajes con destino a la región de Asia y el Pacífico. Ese mismo jueves, las autoridades chinas señalaron que por primera ocasión desde el inicio de la emergencia había descendido el número diario de casos. El 20 de febrero se confirmaron 349 casos positivos. La jornada previa hubo 360. En contraste, Rusia ha reforzado las medidas para evitar la propagación del virus. El Kremlin determinó cerrar la frontera de más de 4.200 kilómetros que une a Rusia, Mongolia y China, lo que implica que temporalmente no podrá ingresar ningún ciudadano chino. El brote epidemiológico también ha generado un fenómeno de xenofobia. En distintas latitudes se han registrado actos de rechazo hacia ciudadanos, no solo chinos, sino asiáticos. Estas expresiones de rechazo lo mismo se han registrado en Francia que en España o Canadá. La comunidad china en distintos países se ha sumado a una campaña denominada #NoSoyCoronavirus. Mientras tanto, en Ucrania, el arribo de un avión procedente de China con pasajeros que fueron puestos en cuarentena desató fuertes protestas. El jueves 19 de febrero, un grupo de manifestantes agredió con palos y piedras el autobús donde fueron trasladados a un centro de atención médica. Entre los pasajeros había ciudadanos argentinos, dominicanos, ecuatorianos, salvadoreños, costarricenses, españoles y de otros países.
En sus primeros 2 meses de vida pública internacional, el coronavirus o COVID-19 ha generado casos paradigmáticos como el crucero Diamond Princess, que atracó en las costas de Japón en el puerto de Yokohama. Desde el 4 de febrero, el lujoso barco está en cuarentena para evitar un mayor contagio en la nación asiática. El 19 de febrero, el crucero fue nuevamente noticia. El Ministerio de Salud de Japón informó sobre la muerte de 2 pasajeros. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles, solo que se trataba de 2 personas de 80 años de edad. De los 3.700 pasajeros y tripulantes que había en el crucero en el momento que se detectó el primer caso, se pasó a 130 infectados el 10 de febrero y a un total de 542 personas una semana después. La empresa no ha querido informar sobre la nacionalidad de los pasajeros infectados. Estados Unidos repatrió el lunes 17 de febrero a 300 pasajeros, 14 de ellos contagiados. Australia, Italia, Canadá, Gran Bretaña y Hong Kong anunciaron que evacuarán del barco a sus ciudadanos. Un ciudadano colombiano que viajaba en el crucero y que formaba parte de la tripulación se convirtió en el primer ciudadano latinoamericano en ser contagiado. Otro de los puntos donde se han encendido las alertas es Irán, donde el 19 de febrero se detectaron 2 personas con coronavirus. Ambas murieron a las pocas horas. La alerta ha llegado a tal grado que el ejército desalojó el hospital de Qom, en donde serán aislados todos los infectados. En México, la atención sobre posibles casos ha ido disminuyendo conforme la Secretaría de Salud mantiene su informe oficial diario a las 21 horas. De los 16 casos registrados como sospechosos hasta el 18 de febrero, todos han sido descartados. Hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo, y decirlo de manera clara y transparente, pero no caer en pánico. El pánico es muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud. Entonces, el balance de hoy, y nos mantenemos en perfecta comunicación con la Organización Mundial de la Salud. México es miembro de esta organización y, como todos los demás Estados miembros, tiene un Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, estamos todos los días, a toda hora, comunicados con ellos y seguimos el acontecer en el mundo y informamos también lo de México. En sus cuentas en redes sociales, la Secretaría de Salud ha insistido en informar sobre los mitos y realidades en torno al coronavirus. Las principales medidas de prevención siguen siendo las mismas para cualquier enfermedad similar a la influenza: estornudo de etiqueta, lavado de manos frecuente y resguardo en casa. Las autoridades señalan que esas medidas no farmacológicas son las más eficaces para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas. Para el subsecretario de Salud es prácticamente un hecho que el coronavirus podría llegar a México, pero la clave estará en preparar al sistema de salud y tomar todas las previsiones posibles. El coronavirus, comparado con otras enfermedades como el SARS, el MERS o la influenza H1N1, será menos agresiva, con un índice de letalidad de 2.9%, es decir, 3 de cada 10 casos registrados podrían derivar en fallecimiento. Comparado con otros virus corona de esta misma familia, específicamente SARS de 2002 y MERS de 2011, es incomparablemente más bajo. SARS tenía una letalidad de 15 a 20%, MERS tuvo una letalidad hasta del 65%, es decir, 6 o 7 de cada 10 para el MERS morían por el virus. En este caso, la letalidad se ha mantenido baja. ¿Qué quiere decir sospechoso? Una persona que tiene una neumonía y tiene el antecedente de haber estado en la región afectada. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy claro, ya esta sospecha que se relaciona con haber estado en China seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. En este contexto, el 1 de febrero fue repatriado el primer grupo de mexicanos que estaba en China al momento del brote, un grupo de estudiantes originarios de Morelos, Guanajuato y Sonora. Días más adelante, el 16 de febrero, otros 10 mexicanos regresaron al país, luego de haber pasado 2 semanas en cuarentena en Francia. Los connacionales habían salido de Wuhan en una operación coordinada por la Cancillería mexicana y el país galo.
La OMS calcula que la vacuna contra el COVID-19 podría estar lista entre 12 y 18 meses, un tiempo récord para este tipo de enfermedades virales, ya que normalmente una vacuna de este tipo demora entre 6 y 10 años. En tanto, las medidas de prevención y de cuarentena contra los posibles contagios se han reforzado en todo el mundo. El coronavirus o COVID-19 se convierte en otra muestra de la sociedad de riesgo global en la que vivimos.